Hace unos días le informábamos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, era apresado y el entramado de corrupción operado por el emporio constructor Odebrecht, que por supuesto lo relaciona, continúa sacudiendo gobiernos en Latinoamérica. Y para ofrecernos más detalles de este caso conocido como el mayor escándalo de corrupción de América, le damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo. Muy buenos días, Isabel. Uno de los gobiernos que ha tenido un vínculo real, y estamos hablando de millones y millones de dólares, es el gobierno de Colombia. Sí, claro que sí, no solo Colombia, sino todo, sí, hay muchos. Todos estos países. Yo diría que Odebrecht creó la verdadera Unión Latinoamericana, sí. Lastimosamente por un entramado de corrupción. Totalmente. Eso habla muy mal de los gobiernos en Latinoamérica y bueno, hay otros también salpicados por el mundo entero. Pero para poner en contexto para aquellas personas que nos están escuchando y viendo, ¿de qué se trata este entramado de corrupción? ¿Cuáles eran los privilegios que buscaba Odebrecht con el pago de dinero a estos gobiernos? Que le dieran las licencias de construcción. Entonces, pues era muy fácil, sencillamente el plan era tan elemental que parece increíble, no es sino localizar quienes son de fácil corrupción dentro de los gobiernos, se les pasaba un dinero, estos ejecutivos sencillamente aprobaban las licencias de construcción y entonces allí ganaban unos dividendos increíbles, ¿no? Hablamos en Colombia, según tengo entendido, hay dos proyectos públicos que están precisamente o fueron financiados precisamente por Odebrecht. Sí, más de dos, realmente son dos los que están, sí, dos los que están especialmente fiscalizados, pero no son solamente dos. Lo importante de esto y de la investigación que yo realicé es que Cuba está incluido dentro de este escándalo de corrupción y no es muy notorio en el mundo que se conozca esta noticia. Sabemos que el puerto del Mariel ha sido financiado y en donde están las manos de Odebrecht definitivamente ahí metidas. A partir de esos dineros, entonces se salpica también el triángulo fabuloso del cual yo siempre trato de hablarte, que es Venezuela, Colombia, Cuba. Exactamente. Están muy conectados también por medio de Odebrecht. Y esto habla de la realidad que ellos quieren tapar. Ellos quieren tapar y mostrarse al mundo como gobiernos que son limpios y estamos viendo que son tres que hablan de una corrupción tremenda, que afortunadamente esta investigación los ha puesto al descubierto. Pero tú traes un reportaje en el que hablas acerca de este caso. Sí, claro, porque bueno, ya por fin el líder obrero por excelencia de Latinoamérica, que es Luis Inácio Lula da Silva, ha sido puesto tras las rejas por comprobarse también cómo se ensució las manos, porque desde Brasil pues salía obviamente todo el entramado. Entonces, bueno, el reportaje que les traigo es la primera parte de una serie investigativa de 2 partes. El martes espero poder traerles la segunda aquí, y trata sobre esto, países del socialismo siglo XXI y otros de Latinoamérica untados por los dineros sucios de Odebrecht. Pues vamos a verlo, el reportaje especial de esta serie de Isabel Cuervo que aborda el caso de Odebrecht y la corrupción en los gobiernos de Latinoamérica. Odebrecht, el gigante brasilero de la ingeniería, continúa salpicando a gobiernos de Latinoamérica con su mega escándalo de corrupción. Son 20 años de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos. Y aunque la compañía constructora no escatima en bando político, es con el socialismo del siglo XXI que su poderío logra consolidarse. Durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva de 2003 a 2011, Odebrecht teje una red de intercambio de favores con los gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela, creando un entramado de negocios con megaproyectos en países socialistas. Lula da Silva adopta una política de asociarse a grandes empresas capitalistas brasileñas a través de un esquema de corrupción. El esquema era el dinero del Estado brasileño manifestado en la Petrobras, hacía contratos sobrefacturados con las empresas y desde luego esas empresas le pasaban el sobrefacturamiento a Lula da Silva y al PT. Brasil, 349 millones de dólares en sobornos a políticos de varios partidos desde 2003 hasta 2016. Lula da Silva comenzó a partir de esas relaciones dentro del ALBA, dentro de Bolivia, la Odebrecht comenzó a operar
con un esquema similar. Evo Morales sacaba dinero del Estado, le pagaba sobrefacturadamente a Odebrecht. Odebrecht le daba dinero para las elecciones a Evo Morales. Así pasó en Ecuador, ahora se va a saber porque hay un nuevo presidente que está hurgando. Así sucedió en Nicaragua, así sucedió con el puerto de Mariel en Cuba y así sucedió en Venezuela. Venezuela, 98 millones de dólares en sobornos para asegurarse contratos de obras públicas entre 2006 y 2015. Argentina, 35 millones de dólares habrían sido pagados entre 2007 y 2014. Ecuador, 33 millones y medio de dólares entre 2007 y 2016. Cuba, a más de 1.000 millones de dólares ascienden los dineros recibidos por Gaesa. 802 millones destinados a la construcción del megapuerto del Mariel, más 290 millones para la zona de desarrollo que la misma Dilma Rousseff anuncia desde Cuba. Para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel. Una cantidad récord para una inversión en la isla de inusuales proporciones para la escala económica de Cuba. Não é fácil você encontrar garantia num país como Cuba. No es fácil encontrar garantías en un país como Cuba. Él lleva ahí 50 años, dice con sorna Emilio Odebrecht en su audiencia ante autoridades brasileñas. Pero entre más Mariels, mejor para Brasil, había afirmado su hijo Marcelo en 2014, condenado a 19 años de cárcel por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Cuba va a hacer una maniobra contable con ese dinero. En el puesto de Mariel puede haber costado 350 millones. No sé, un aeropuerto, no se hizo un aeropuerto nuevo, se amplió, etcétera, ¿cuánto? 100 millones. Ya llegamos ni a la mitad del dinero que Brasil le prestó. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El 21 de diciembre de 2016 informó a la comunidad internacional del alcance de los entramados de corrupción de esta empresa brasileña. Isa, y tú me comentabas, y es bueno terminar con esta información, que esto es una investigación del Departamento de Estado, pero tú me comentabas que esas cifras que las veíamos en gráficas y que bueno, los oyentes las escuchaban, son cifras que se pueden probar, que hay documentos reales que prueban que hubo un intercambio de bastante dinero. Hablamos de millones y millones de dólares y en el caso de Cuba, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones que se pueden comprobar hasta el momento, porque la investigación está abierta y continúa. Sí. Es decir, todos estos gobiernos corruptos todavía están en la mira de las investigaciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos es quien presiona para que no cesen las investigaciones en torno a este y a muchas otras investigaciones de corrupción en Latinoamérica. Isa, y recientemente Martín Noticias daba a conocer esta serie de investigación también en la que aparecían unos correos electrónicos que daban muestra también de todo lo ocurrido y de los personajes vinculados en los que se hablaba de un Raúl Castro, de que por supuesto estaba vinculado también Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, que hay evidencias claras, concisas, fehacientes de que el caso de Odebrecht salpica a todos estos gobiernos y los salpica de una manera bastante fuerte. Sí, por supuesto. En cuanto a Cuba, como todos sabemos, es supremamente difícil confirmar información porque es una isla que el gobierno la tiene absolutamente blindada. Sí. Entonces, para los periodistas de investigación y para los mismos investigadores y fiscales, pues es supremamente difícil acceder a información, pero se encuentra, a todo le llega su día. En 15 segundos, que tú sabes muy bien medir ese tiempo, ¿qué nos traes para el próximo martes? Bueno, la segunda parte de este escándalo de Odebrecht, así que bueno, ahí vienen otras perlitas informativas. Pues vamos a estar esperándote, por supuesto, Isabel Cuervo, con siempre la información y la investigación que nos muestra cuál es la realidad de nuestros gobiernos. Hacemos una breve pausa aquí en Levántate Cuba y por supuesto que regresamos en instantes con muchísimo más de lo que usted prefiere, porque esta es la verdad que le llega a través de radio, televisión e internet. Martí.